Bien, Agatha, no sé si estés por ahí. Hola, Bien, ¿te parece si comenzamos? tú dime, Paco, no sé cuántas personas más faltan. ¿Falta mucho? Este, pues bueno, se inscribieron muchísimas. Afortunadamente hemos tenido buena recepción. Sin embargo, nunca han Ujú. estado todas, ¿no? Si quieres, todas las personas. Si quieres, pues arrancamos. Simplemente te presento, no sin antes, pues dar la bienvenida a las personas que el día de hoy nos acompañan a esta tercera sesión del Seminario de Comunicación y Derechos Humanos. El día de hoy vamos a tener como ponente a Ágata Yuli Goblarte Patricio, quien va a impartir el tema del derecho humano a la comunicación y la información, búsqueda por un fundamento desde América Latina. Me interesa comentarles que, bueno, la maestra Ágata es abogada en Brasil y es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México. Se graduó en el año 2019 y tuvo la validación de su título de maestría por la Universidad de Sao Paulo en el año 2022, en este mismo año. A través de ello, pues bueno, fue becaria por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad do Extremo Sul Catarinense en el año 2016 y además es investigador en el Grupo de Pensamiento Jurídico Crítico Latinoamericano en el eje de Derechos Humanos, Constitucionalismo Crítico y Procesos Constituyentes en América Latina, por la misma universidad donde egresó, la Universidad do Extremo Sul Catarinense. Además, bueno, cabe aclarar que ella es coautora del libro Pluralismo Jurídico en el Proceso Constituyente Boliviano. Este, y bueno, también amiga desde hace algunos años. Pues sin más nada, pues le cedo la palabra a Ágata. Hola, buenas noches. Estaba mirando aquí cuántas personas tenemos. Creo que casi 30, ¿verdad, Paco? Poquitas más de 30. Muy bien, muy bien. Es un gusto tenerlos aquí en esta noche. Gracias por la presentación y por la invitación, Paco. Ya vamos con la tercera explanación así, desde lejos, ¿verdad? De las otras veces fueron en clases de licenciatura en comunicación. Y ahora, afortunadamente, en este seminario que lo ha empezado Paco. Felicidades, Paco, por eso también. Muy bien. Hoy el tema es precisamente el tema de mi investigación de tesis. Así que les comparto un estudio que me ha acompañado por algunos años, desde la licenciatura y después desde la maestría, que es el derecho humano a la comunicación y a la información. Más bien, en los últimos años, mi búsqueda fue por un fundamento para este derecho que se ha ubicado desde América Latina, desde y para nosotros. Entonces, en mi maestría, lo que yo he buscado hacerlo, que es precisamente la lectura que les ha compartido Paco, es intentar trazar algo como un fundamento nuestro. ¿Y por qué? Porque mi inquietud empieza con la ausencia de una fundamentación que tenga algo que ver con nuestra identidad, con nuestros pueblos de América Latina. Lo que tenemos es una matriz fundamentadora que es la libertad de expresión, que surge desde la modernidad, colonialidad, y no sé hasta qué punto, Paco, están familiarizados con estos términos o si mejor explico algo. Mejor explico algo. Bien. Lo que tenemos en América Latina es algo distinto de lo que aprendemos en escuela, ¿no? Del colonialismo.
tenemos hasta los días de hoy estructuras de dominación que no tienen más que ver con colonialismo por tierra, sino colonialidad del saber, del poder y del ser. Estoy tratando aquí de hacer un resumen, ¿no? De categorías muy complejas, pero a pocas palabras es que seguimos dominados por el norte global, por un eurocentrismo. Y lo que tiene que ver esto con los medios de comunicación es justamente que están a servicio de esta dominación, de esta colonialidad. Así que buscar un fundamento para el derecho humano a la comunicación y a la información desde América Latina pasa por romper con esta matriz fundamentadora que no fue pensada para nosotros. La libertad de expresión surge, hablando un poquito aquí de historia, con contexto de una burguesía que se insurgía en el siglo XVIII contra la iglesia, contra la nobleza y quería tener voz y poder. Así que la libertad de expresión surge como una reivindicación de este sujeto moderno de las revoluciones burguesas para obtener poder y voz. Pero aquí hay que tener muy en cuenta que este sujeto moderno, burgués, era por lo general un hombre blanco, propietario de tierras, que quería tener más poder. O sea, es decir, que la libertad de expresión en cuanto matriz fundamentadora del derecho a la comunicación y a la información nunca fue pensada desde su raíz misma para todos. Y porque no fue pensada para todos, fue distorsionada, invertida ideológicamente hasta llegar a los días de hoy como un derecho a la comunicación y a la información que no tiene que ver con nuestra realidad material y concreta de América Latina. Bien, entonces buscar romper con esta matriz fundamentadora, busca pensar desde un saber otro, desde un pensar latinoamericano ubicado desde y para nosotros, como ya decía antes. Y para eso yo he buscado teóricos latinoamericanos de filosofía, sociología, derecho, comunicación, porque hay que tener en cuenta que los mismos, bueno, yo soy abogada, ¿no? Nosotros mismos del derecho no nos toca por lo general buscar un fundamento filosófico para los derechos, y menos desde América Latina. Entonces, pensar algo desde aquí pasa así por la necesidad de una investigación ubicada desde el sur. Y bien, un otro punto importante es por qué buscar un fundamento para el derecho a la comunicación y a la información juntos y no aislados. Porque es muy común, creo que en México también, aquí en Brasil también, que tengamos investigaciones apenas para el derecho a la información o apenas para el derecho a la comunicación. Sin embargo, no hay como aislar estos derechos porque ellos caminan juntos. Si buscamos un fundamento filosófico apenas para uno o apenas para otro, no funciona, no, porque justamente falta. Uno necesita del otro para que la problematización respecto a ellos sea completa y pueda transparecer, o sea, toda la complejidad de estos derechos. Así que yo busco, en mi intento de fundamentación, trabajar los dos derechos juntos y no aislados. No sé si quieres hablar algo, Paco.
o si sigo, voy siguiendo así. O si alguien tiene alguna duda o dejamos todo hasta el final. Digo, la dinámica que hemos estado manejando es justo las dudas, comentarios o bien, si nadie se anima, pues yo hago una serie de observaciones después de tu presentación, Ujú, pero digo, si quieres que cambiemos la dinámica y que pueda haber dudas de momento, pues si quieres también podemos realizar ese proceso, ¿no? Como te sientas más cómoda. ujú, está bien. Este, y bien, para buscar un fundamento a estos derechos, había que buscar presentar el problema que tenemos de comunicación e información en América Latina. Es decir, ¿cuál es la realidad que tenemos que es tan distinta del norte global para justificar el hecho de que sí necesitamos un fundamento filosófico nuestro? Y para hacerlo, claro, como soy brasileña, yo tuve que ubicar más la problematización desde Brasil, ¿no? Desde la realidad política, comunicacional e informacional que vivimos, pero tenemos ejemplos muy parecidos en América Latina, así que se puede aprovechar el ejemplo de la investigación que hago desde Brasil para otros países, por lo mismo de que lo que nos atraviesa es históricamente, pues, semejante. ¿Existe esta palabra, Paco? Semejante. Bien. Ah, ¿Qué tenemos en Brasil? Tenemos un oligopolio de los medios de comunicación tradicionales, histórico, que es comprendido por, principalmente en Brasil, Globo. Globo es como si fuera la Televisa en México y tiene la propiedad cruzada de distintos medios de comunicación. Entonces, periódicos, televisión, radio, cambian los nombres, pero todo está en propiedad del gran grupo Bloque Globo. ¿Y cuál es el gran problema de eso? En la dictadura militar que tuvimos, hubo mucha inversión de dinero, de capital extranjero, norteamericano, para Globo. Y esto no es casualidad, sino que es proposital para dominar, por poder dominar a la subjetividad de nuestras gentes. Y ha funcionado muy bien. La verdad es que después de eso hubo un crecimiento muy grande del poder de Globo. Y eso, de una manera u otra, ha cambiado en los últimos años. Y, ya lo había cambiado cuando yo hice mi tesis. Hace 5 años la empecé, y la terminé en 2019, pero hoy creo que estamos todavía peores en eso, que es que ahora tenemos una otra manera de oligopolio. ¿Qué significa oligopolio? Es pocos que tienen el poder acerca de, ¿no? ¿Qué es el oligopolio de los nuevos medios de comunicación? Hay un bloque global que incluso tenemos una categoría de análisis que se llama la globocolonialidad. Hay un bloque global de comunicación constituido por los GAFAM, que es Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, que detiene el control de los medios de comunicación a nivel global. Y hay un gran problema en eso, muchos, muchos problemas en eso, pero creo que de los peores es que la información comunicada no tiene más el mismo referencial que antes uno tenía la posibilidad de aislar el comunicador de la información y tener
de cierta manera, una criticidad respecto a la información que recibe, porque el comunicador no hace parte, por ejemplo, de su red de amigos, de su familia, no es un maestro, es Globo o es Televisa. El problema es que esta nueva manera de comunicación es una trampa que funciona, que ha funcionado, y yo, un poco pesimista, pero no veo una manera de que se va a disolver, sino que va a ganar cada vez más espacio en los nuevos tiempos que tenemos. Más bien, vamos a tener que adaptarnos, ¿no? Y buscar nuevas maneras de generar quizá revolución adentro de estos nuevos medios de comunicación. Pero los medios tradicionales siguen, es decir, tenemos ahí un oligopolio de los medios tradicionales que sigue vigente, sigue funcionando. Todavía hay mucha gente que ve la tele, lee los periódicos, escucha el radio, pero tenemos una nueva dinámica del saber poder comunicacional generada por los GAFAM, por este bloque económico mundial de comunicación que es Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Bien, y estos nuevos medios de comunicación, hay un libro, no es de la lectura que yo les compartí, pero que trata de la psicopolítica del poder, y es justamente lo que hace estos nuevos medios de comunicación. Tienen nuevas formas de dominación, nuevas formas de colonialidad del poder, del saber y del ser. Ya no es una cuestión sencilla, entre comillas, ¿no?, de manipulación de la opinión pública, y esto en mis investigaciones yo busco dejar muy claro, porque antes pensábamos que se trataba de una sencilla manipulación de la opinión, y no, va mucho más allá. Es una colonialidad de nuestra intersubjetividad, colonialidad de la manera como nos vestimos, de la manera como pensamos, de las canciones que escuchamos, incluso de las medicinas que elegimos para nuestra salud. Esta comunicación a servicio de la colonialidad del poder nos atraviesa de tantas maneras que ya no es sencillamente manipulación de la opinión pública, sino que es colonialidad de nuestras intersubjetividades. ¿Y cómo romper con todo eso? No es una tarea sencilla ni de lejos. Ignacio Ramonet tiene una investigación respecto al imperio de la vigilancia que trata justamente de unos escándalos que salieron ahí hace unos años. En Brasil fue en el gobierno de Dilma Rousseff, respecto a los países del norte global que vigilaban incluso la comunicación política de los países del sur global. Por supuesto que Brasil y México estaban en la lista de los vigilados y no de los que vigilan. Es decir, los mismos que hacían colonialismo hace siglos atrás son los que siguen con la manutención de la colonialidad del poder por otras maneras, de otras formas, con otros instrumentos. Y sí, la información y la comunicación son instrumentos poderosísimos para lograrlo. Y lo logran. Y bien no, mal. A tomar una agua.
Lo que ha generado esta comunicación a servicio de la colonialidad del poder es la utilización de nuestras informaciones como una mercancía. Y la peor trampa de estos nuevos medios de comunicación es a que de una manera muy ardilosa, existe esta palabra ardilosa, muy, bueno, tramposa mismo, que tiene que ver casi, casi con nuestro instinto humano, animal, de hacer parte de una comunidad. Nos obliga a ser parte de una comunidad. Apenas para generar inquietud, yo les digo, bien, sabiendo de todo eso, si yo les digo, borren todas sus redes sociales hoy, ¿quiénes están dispuestos a hacerlo? Yo mismo, yo misma, investigadora del tema, utilizo mis redes sociales y soy, así como casi todos, bueno, todos de la totalidad, ¿no? Una adicta de, de estas redes porque tenemos un instinto de hacer parte de la comunidad. Y hoy, si uno no está ahí, pues no hace parte de su burbuja, ¿no? No de toda la existencia humana, sino de su burbuja de micrototalidad. Luego, es muy tramposo porque tienes que dejar que su información de todos tus datos sean utilizados para ser parte de. Y esto es una trampa, porque sus datos se vuelven mercancía adentro de estos nuevos medios de comunicación. Y uno, aunque sepa de eso, lo deja hacerlo, porque tenemos una necesidad instintiva de comunicarnos y de hacer parte de la comunidad. Y digo, ahí está la trampa, porque aunque uno sepa de todo eso, creo que antes era un poco más velado, no sé si se dice, había personas que ignoraban el hecho de que nuestras informaciones estaban ahí como mercancía. Por ejemplo, por veces les llegaba un aviso para vender cosas. Por ejemplo, yo hablo al maestro Paco Octavio que yo quiero comprar un coche de una marca tal. Y luego llega un anuncio en mi teléfono de que el coche está aquí. Yo no se quedaba de que, oh, ¿cómo eso? Ahora no sabemos, es porque esta cosa me está escuchando y está poniendo ahí sus anuncios a propósito, para que mi conciencia quiera consumir cada vez más. O sea, es la nueva comunicación, estos nuevos medios están descaradamente, de una manera escancarada, nivelada, a servicio del capital globalizado. No hay un disfarce. ¿Cómo digo disfarce, Paco? No, ¿Desfase? no, disfrazado en portugués es Ah, como disfraz. eso, tampoco está ahí para quienes lo quieran ver, ¿no? Y esto es muy distinto de la otra forma de comunicación de los medios tradicionales porque teníamos avisos de mercancía de manera generalizada, es decir, teníamos ahí un anuncio de un coche cualquier, que a lo mejor yo no tengo ni interés o a mí no se me hace bonito, pero aquí no. En estas cositas está exactamente lo que tú buscas, lo que tú necesitas, lo que tú deseas, lo que tú quieres. Y esto es una trampa todavía más profunda a nuestras subjetividades. Bien, ahí les explico un poquito de la problematización. Paco, no sé si quieres, porque yo lo dividí en más o menos dos bloques. Es decir, primero hice una breve introducción de la inquietud por la búsqueda de un fundamento. Esta es la parte más de la problematización que tenemos. Y la tercera parte es más bien la propuesta del fundamento, pero podríamos abrir para
2 o 3 preguntas respecto a la problematización y después al final, pues más libre, antes de seguir, antes de seguir para la tercera parte. ¿Qué te parece? Me parece ¿Bien? bien. Pues bueno, si alguien quiere Ujú. levantar la mano o comentar algo en el chat respecto, ahora sí que, por así llamarlo, el diagnóstico que está planteando la maestra Ágata, Sí, o creo algún que así comentario, estaría ¿no? más dinámico, ¿no, Paco? Algo así como más interactivo, pues. Si no, yo también tengo ahí varias cuestiones que me vienen a la mente por Ujú. comentar, ¿no? Este, bueno, en lo que se animan, me interesa como más o menos enfatizar, ¿no? Ciertas cuestiones que has mencionado, ¿no? De cómo el derecho o bueno, cómo la libertad de expresión, este, sí, adelante, Pamela. Tienes el micrófono cerrado. Ah, Pamela. Uy, no se escucha. No te escuchamos, aunque está abierto, no te escuchamos, Pamela, no sé por qué. O si quieres plantear tu pregunta de manera escrita. Ujú, puede ser también. Creo por ahí que vi que estaba. No. Sí, bueno, en lo que. Sí, adelante, Pamela, es que no se te escucha, no sé por qué. No la consigo compartir. Sí, no se escucha. Bueno, yo de momento reitero comentan aquí por parte del servicio de videoconferencias que se debe habilitar en la PC el micrófono. Sí, solo que no parece que esté muteado ni nada, no sé si a eso se refieran, que por eso no aparece. Bueno, por eso no se Ujú. escucha más bien. Eh, bueno, yo reitero esta cuestión que estás apuntalando, ¿no? Bueno, que estás afirmando de Ahí cómo. bien. Venía dicho, creo que el pensamiento, perdón Paco, es que pusieron aquí del programa, se puede remontar a las teorías básicas de la comunicación, como son la teoría de aguja y polémica y agenda setting, en donde los medios tradicionales de comunicación buscan generar una opinión pública hacia un sentido, y ahora con el uso de las tecnologías de la información y el uso de la inteligencia artificial podemos tener acceso o se tiene acceso por parte de la inteligencia. Ujú. Sí. ¿Quieres comentar al respecto algo de ello? Pues creo que de acuerdo, más bien. No es tanto una pregunta como una opinión, Paco. Así La leo en que, voz alta ujú, para que quede registro. Creo que el vale. planteamiento del problema se puede remontar a las teorías básicas de la comunicación, como lo son la teoría de la aguja hipodérmica y el agenda settings, en donde los medios tradicionales de comunicación buscan generar la opinión pública hacia un sentido. Ahora, con el uso de las tecnologías de información y el uso de inteligencia artificial, podemos tener acceso o se tiene acceso por parte de empresas de usos de datos personales. Aquí, sí, bueno, es un comentario. Y Oscar tiene la mano levantada. Bueno, Oscar David Reyes, si quieres dar tu opinión o una pregunta. Vale, sí, gracias. Bueno, yo quería preguntar de cuál es o sea, esto es como un tema que tengo recurrente, pero ¿cuál es el papel que debería de tener el Estado en cuanto a las plataformas digitales de comunicación? ¿A qué voy? O sea, digamos, cuando vivimos en el espacio no virtual, hay muchos espacios públicos, ¿no? Donde nos desenvolvemos, donde nos comunicamos, vamos a la universidad, ahí discutimos, o sea, un montón de espacios donde tenemos procesos de comunicación en el espacio público. Pero ahora con todas las plataformas de redes sociales virtuales y que ya se están masificando, que son masivas,
pues parece que la comunicación se genera en un espacio privado, ¿no? Y se hacen las discusiones de temas públicos en espacios privados, ¿no? Porque Facebook es privado, o sea, Twitter, todo eso, o sea, no es público. No, o sea, hasta ¿qué hay o qué posturas hay desde algún estado, no sé, que esté haciendo el esfuerzo por generar un espacio virtual público para aminorar o contrarrestar la instrumentalización de la información de las personas y todo este rollo? Porque creo que entonces el Estado o los estados no se han cometido como tal al territorio de lo digital o de lo virtual para garantizar un espacio de comunicación donde no sean tantas asimetrías. Y si hay algo al respecto, y entiendo que esta discusión es reciente porque estaba viendo ayer que apenas a finales del 2021 se generó el primer acuerdo mundial sobre la ética en la inteligencia artificial, ¿no? Y esto incluye también, por ejemplo, todo lo relativo a los algoritmos en Internet y cómo detectan los datos personales que les interesa, etcétera. ¿Qué hay por ahí, ¿no? Del rol del Estado, a pesar de todas sus contradicciones, cosas feas y demás, en esta problematización, ¿no? Gracias. Muy buena pregunta. Muchas gracias, Oscar. Si quieres Muy buena responderla pregunta. ahora, pero no si tenga que ver también con lo que dices más adelante, ¿no? Sí, la verdad, muy buena pregunta justo porque tiene mucho que ver con la problematización y un punto que yo por el tiempo no había platicado, pero sí es fundamental decirlo, que hay una diferencia muy grande en los medios tradicionales y los nuevos medios. Es que mínimamente los medios tradicionales los concedía el Estado a estas empresas que, si bien, por ejemplo, Globo o Televisa en México reciben inversión del capital extranjero globalizado, eran nacionales, ¿no? Son nacionales, pertenecen a nacionales de México o de Brasil, por ejemplo. Y a estas empresas el Estado tiene algo de poder para reglamentación. Por eso, antiguamente teníamos una discusión. En Brasil hubo un fórum histórico hace muchos años que funcionaba por la reglamentación de los medios de comunicación. Pero la comunicación de estos nuevos medios que tenemos ahora, que es el GAFAM, el bloque global de la comunicación, es tan rápido y tremendo que, pues si hacemos una ley hoy para reglamentar los medios tradicionales, qué tan efectiva, o sea, con el Estado haciendo una intervención, qué tan efectiva sería, porque a los nuevos medios de comunicación los controla el capital globalizado, no el Estado. La verdad es que la comunicación en esta nueva dinámica ya no necesita del Estado y tampoco el Estado tiene poder sobre ella. Es decir, ¿qué poder tiene Brasil sobre Facebook? Pues a punto de reglamentar. ¿De qué manera? Porque ahí es donde la matriz ideológica de la libertad de expresión ha sido invertida. Porque va a decir Facebook que le está quitando la libertad de expresión de las personas del Estado brasileño, pero Facebook, por ser una empresa privada, cuando ellos borran una publicación por terrorismo, ¿así se dice, Paco? Ellos tienen sus propios retos ahí, retos así se dice, como requisitos para que una publicación sea considerada terrorismo y ahí la borran, no por determinación de un Estado, sino por de la empresa privada misma, con requisitos o puntos ahí que ellos eligen. Pero si el Estado intenta hacer, dicen que es censura, porque es interés de ellos mantener su poder. Y no más el poder del Estado. Eso es un punto tremendo que diferencia mucho, es muy marcante de la diferencia de los medios tradicionales para los nuevos medios. En los medios tradicionales, el Estado todavía tenía una influencia fuerte porque el Estado permite la concesión de televisión, de radio,
a las empresas nacionales que querían hacer la comunicación por estos medios tradicionales. Pero ahora, para que Facebook funcione, el Estado no tiene que dar un permiso a cada persona para que tenga una cuenta en Facebook, ¿no? Porque hace parte de una empresa privada que no necesita tampoco la comunicación, la concesión del Estado como un servicio público. Y es un espacio, entre comillas, público. Porque, por ejemplo, si se crea un grupo que no es de interés de Facebook, o si el dueño de Facebook de la noche para el día decide que personas indígenas, por ejemplo, ya no van a estar en las redes sociales, las puede borrar. Y no tenemos una normativa global para eso. ¿Qué poder tenemos nosotros sobre estas redes sociales que tenemos? Es una cuestión que sí hay que pensar, porque el Estado es como si fuera pequeño frente al capital extranjero globalizado por estos bloques tremendos de comunicación. Muy buena pregunta, Oscar. No sé si la contesté bien, pero estuvo bien para problematizar todavía más la cuestión. Aquí lo que comenta Pamela lo pone por bueno, David dice que sí, sí fue satisfactoria la respuesta. Y Pamela comenta, según entiendo y veo, ahora los grupos mediáticos de poder se han adueñado de las luchas sociales, imponen su propio feminismo, su propia postura sobre la discriminación, las violencias, los grupos étnicos, incluso, ¿no? Pero qué tan peligroso se estará volviendo el cambio del discurso que están provocando, así como lo están presentando en distintos espacios. No sé si sobre eso quieres responder algo ahora o quieres reaccionar o... Pamela dice respecto a los medios tradicionales, ¿verdad? Lo entiendo que sí. Cuando dice los grupos mediáticos, sí, ¿verdad, Pamela? Y su uso de Y el redes. uso de redes. Supongo que es a lo que se está refiriendo, bueno, más o menos lo que entendí, es por ejemplo, ciertas narrativas que quizás son capturadas, ¿no? O sea, no se me viene a la mente Claro. el En mi comercial de tesis Nike, del incluso feminismo, todo eso, sí, ¿no? yo trabajé un artículo que, si me acuerdo bien, se llamaba Descarados y Deslenguados, que era justamente respecto a eso que planteas, Pamela, de que por veces estos medios, la verdad la autora trabajaba un ejemplo muy concreto, pero lo que quería decir la autora era que por veces estos medios tratan de traer estas cuestiones, pero sin el lenguaje del sujeto aislado, sin su corporalidad, sin su forma de expresarse, sino que se apropia también a servicio del capital y utilizando esta información como una mercancía para tener una visión más de inclusión. No me gusta mucho esta palabra, pero inclusión entre comillas, cuando en verdad aísla el sujeto de su lenguaje, de su corporalidad, de sus propios problemas, de su propia expresión. No deja al sujeto expresarse, y justamente eso es lo que vamos a trabajar en la tercera parte, y tiene mucho que ver con la lectura que compartió, que yo sugerí a Paco Octavio que compartiese con ustedes. La lectura habla precisamente de los pueblos indígenas, pero porque la cuestión de los pueblos indígenas es un perfecto ejemplo de cómo son aislados y deslenguados o sea, estos medios de comunicación retiran la corporalidad y la expresión de los pueblos indígenas, se apropian de eso y comparten sin dejar que los sujetos hablen por sí mismos y representen el mundo como suyo. Y es justamente a eso que vamos con la búsqueda de un fundamento desde América Latina para la comunicación. No sé si lo contesté bien, Paco. Si tiene más alguna duda, Pamela.
Y ya. Ujú. Gracias, gracias. Pamela dice gracias. Me imagino que por ahí Gracias por la pregunta, Pamela. sugiero si quieres dar paso al Sí, segundo seguimos también por la hora. Pero muchas gracias por las dos intervenciones porque fueron perfectas para justamente a lo que vamos, que es buscar una respuesta, ¿no? A final de cuentas, no todo puede ser pesimismo, hay que tener optimismo y buscar soluciones. Para eso estamos aquí. Entonces, lo que yo traté de hacer, buscando aportes teóricos desde América Latina, es una propuesta de fundamentación al derecho a la comunicación y a la información. Y hice una división en tres ejes, ¿no? El hecho de que el derecho a la comunicación y a la información tiene que posibilitar la representación del mundo como suyo a los sujetos, tiene que generar conciencia de las necesidades de producción de vida y posibilitar una intersubjetividad crítica que facilite el consenso de praxis liberadoras. Yo creo que puedo compartir aquí, ¿verdad, Paco? En la tela. Sí, ya estás habilitada como host. Más que déjame ver cómo hacerlo. A ver, com janela, no. Compartilhar. ¿Esto se ve? Sí, lo podemos ver. Bien. Ups, así mismo. Bien, entonces, como de una manera resumida, estos tres ejes serían como bloques, como pilares, como fundamento mismo del derecho a la comunicación y a la información desde América Latina. El primero, fundamento de la producción de vida, el derecho humano a la comunicación y a la información como derecho de conciencia de las necesidades materiales para producción de vida. ¿Y por qué? Utilizando un ejemplo muy más dinámico, que yo había dicho del coche. Por veces el sujeto no tiene ni agua potable, o por ejemplo, tenemos problemas serísimos estructurales en nuestra sociedad, pero la sociedad del consumo en que vivimos toma el espacio, el corto espacio que tenemos de conciencia, de pensar, que es un tiempo precioso de nuestras vidas para consumir y no para pensar respecto a nuestras necesidades materiales de producción y reproducción de vida. ¿Qué es fundamental para mí? ¿Cuáles problemas reales y concretos yo tengo en mi vida y cómo solucionarlos y de qué manera estos medios de comunicación me están brindando la información que yo necesito para eso? Pues no, por veces, y la mayoría de las veces no, porque incluso los periódicos están a servicio de una dominación. No siempre tampoco los periódicos dan la información que necesitamos nosotros, sino la que ellos quieren. Y eso quita la posibilidad de que se genere conciencia. La conciencia es fundamental para la vida y para la reproducción de vida. Y los medios de comunicación y la información tienen un papel fundamental en generar conciencia. Junto con la educación está la comunicación. Entonces, es el criterio positivo de liberación. Aquí es una categoría
muy específica, ¿verdad, Paco? Del filósofo Enrique Dussel. No vamos a tener mucho tiempo de trabajarla, pero más o menos ya hemos tratado de resumirla en la problematización. Es liberarnos de esta estructura de dominación. Bien, positivo de liberación es comunicar las informaciones necesarias para generar la conciencia de las necesidades materiales de vida. Generar una comunicación que torne a los sujetos reconocedores y responsables por las necesidades materiales de vida del otro. Y del otro sí, porque la liberación no es apenas la liberación de uno mismo. Si somos una comunidad, dependemos de que el otro viva y que viva bien para que yo viva bien también. Negativo de liberación es no crear estrategias que impidan la concientización. ¿Qué es lo que tenemos hoy? No realizar una comunicación de informaciones baja una racionalidad medio fin a servicio de la razón, mundo neoliberal. No impedir que el otro comunique sus necesidades materiales de vida. Y ahí hay que decir, con su cara mismo, con su lenguaje mismo, con su expresión propia, y no que alguien hable con él, por él, ¿no? Aislado del contexto de su realidad material y concreta. Voy a tomar un agua. Fundamento de praxis de liberación. Que la comunicación debe de generar consenso, intersubjetividad crítica de liberación. Liberar los medios de comunicación masivos y contribuir para la liberación de las víctimas, porque al mismo tiempo en que nos liberamos de esa comunicación a servicio del capital, liberamos a nosotros mismos de estarnos a servicio del capital, pura y simplemente, nuestras conciencias y nuestras vidas. Y por fin, el fundamento que tiene mucho que ver con la lectura que les ha enviado Paco, es el fundamento de la alteridad hacia una comunicación pluriversal de interculturalidad, que es la posibilidad de que el otro represente el mundo como suyo, el mundo en que vive, con su lenguaje, con su corporalidad, con su expresión, con sus canciones, con sus costumbres, con sus medicinas, que hoy están aisladas, están despojadas en esta comunicación que tenemos. Y no reproducir escenarios de representación social que colonizan la intersubjetividad. Sí, porque principalmente en los medios de comunicación tradicionales, aquí en Brasil, por ejemplo, las novelas, ¿cómo se dice novelas? O las películas, tienen pues por lo general representan al afrodescendiente o a los negros como en las películas, ¿no? Como los esclavos, los despojados, a los indígenas como los que no saben, o sea, crean escenarios de dominación. Y esto genera una intersubjetividad cada vez más colonizada. Y si estos medios de comunicación sirven para colonizar, deben de servir también para liberar. Y ahí está el optimismo de la cuestión. Si son instrumentos de dominación, tienen el potencial de ser instrumentos de liberación. Pero para eso hay que cambiar. A ver, ya no está compartiendo, ¿verdad, Paco? Bien. ¿Y dónde está el papel del comunicador en este proceso? En la práctica de la comunicación que va a hacer
y como investigador de comunicación, de temas de comunicación. Es un papel muy importante, el papel del comunicador es central en la cuestión porque tiene la responsabilidad de poder cambiar, ¿no? Generar una comunicación pluriversal, generar una nueva conciencia posible. Tiene la responsabilidad de romper con ese saber comunicológico dominante. De la lectura que compartimos, retiro una parte que dice, tiene un compromiso estratégico en comunicación y cultura por la recuperación de la memoria colectiva, de las luchas y frentes culturales perdidos o conquistados, la actualización de la historia común, reivindicando la emergencia de las culturas negadas en la modernización latinoamericana. Tiene, por tanto, el compromiso de generar nuevas relaciones entre los diferentes tipos de conocimiento. Entonces, es fundamental que el comunicador tenga conciencia del impacto de lo que hace y conocimiento de las teorías críticas de la comunicación, especialmente por trabajar en América Latina, para generar una comunicación que tenga este potencial de liberación. Solamente así lograremos un mundo donde quepan muchas voces. Y a mí me gustaría, creo que nos queda media hora todavía, ¿verdad, Paco? O una hora si quieres, está hasta las 7, si termina Hasta. antes no hay problema, ¿no? Ujú. Ah, quiero leer pues la parte inicial de mi tesis como cierre, como un poema que yo hice, y después de eso quiero escucharles más que todo como comunicadores y interesados en el tema de la comunicación, de qué piensan, de ideas para cambiar lo que hemos planteado aquí, basado en este fundamento. Creo que nos sirve, pues, generar estos espacios son fundamentales para generar ideas a través de discusiones críticas, y por eso me gustaría mucho también escucharles de cómo podemos generar una nueva comunicación, una comunicación pluriversal frente a esta realidad actual que tenemos. Es decir, tenemos el oligopolio de los medios tradicionales ahí, también tenemos los nuevos medios de comunicación y sus nuevas formas de dominación y colonialidad del poder también ahí, a servicio del capital globalizado, como empresas privadas, que el Estado no tiene control alguno, control efectivo, les digo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuáles son los aportes, las ideas? Creo que estaría genial escucharles. Y como cierre, les quiero leer mi poema. Somos la exterioridad de la comunicación mundo. Somos las víctimas de la información mercancía a nivel global. Somos los vigilados, jamás los que vigilan. Somos los que sufrimos golpes de Estado a través de los oligopolios mediáticos. Somos el rostro negro criminalizado por los noticieros masivos. Somos el indígena despojado de su lenguaje por un saber y un ser coloniales. Somos la subjetividad, intersubjetividad colonizada por una estructura de poder que nos hace pensar en contra a nuestras propias necesidades materiales de vida. Somos todo eso y por eso mismo hay que luchar por el derecho humano a la comunicación y a la información desde aquí, pensando con, desde y para este sujeto corporal y viviente que sufre por ver su rostro, piel
y lenguaje rechazados por la estructura comunicacional de la totalidad. Todo eso somos y por todo eso pensamos. Y gracias y ahora a escucharles. Muchas gracias, Ágata, por lo que nos compartes. Me interesa hacer un reconocimiento especial. Hace unos días platicando con Ágata a través igual de estas plataformas privadas, ella me decía, ¿no? Que estaba un tanto nerviosa por la cuestión del idioma, ¿no? Si bien, bueno, ella Del español. es de Brasil, su lengua natal es el portugués, y aunque ha vivido en México, me decía que hace mucho que no practicaba el español, ¿no? Entonces, es un esfuerzo doble que creo que vale la pena reconocer. Otra cuestión, bueno, ahorita mencionas tu tesis y una de las dos lecturas que se enviaron, una de ellas era un extracto que nos compartiste, ¿no? No sé, lo pongo a consideración, no tienes que responder ahora, pero igual sería el interés de demás personas que estén por aquí el compartir tu tesis completa, ¿no? Si alguien tuviera interés. Claro, claro, claro. Bueno, qué bueno que ya aceptaste. Y otra cuestión que me interesa como situar, que bueno, es algo que he encontrado, no sé si por mi experiencia es muy peculiar o qué ocurre, sin embargo he visto que temas de derechos relacionados con el derecho a la información, a la libertad de expresión, a la comunicación, curiosamente he visto que se trabaja más desde el campo de la abogacía o desde los estudios jurídicos, ¿no? Al menos desde mi experiencia más cercana, ¿no? Mientras que personas dedicadas a la comunicación, se dedican más a otras temáticas, ¿no? O sea, claro, cada quien es libre, ¿no? De investigar lo que le parezca más oportuno. Sin embargo, como que hay una deuda pendiente, ¿no? Y lo digo a partir pensando desde el gremio de la comunicación, ¿no? Y que son cruces interesantes, bueno, son cruces muy valiosos y que tienen muchos elementos en común y que a veces parecería que no hay mucho que ver desde ambos enfoques o disciplinas, ¿no? De la comunicación o ciencia de la comunicación y el campo jurídico, cuando en verdad hay bastantes, ¿no? Y tú lo que compartes, lo que propones es a partir también introduciendo también la filosofía como algo que intente articular, ¿no? Estas temáticas, ¿no? Aquí en ese sentido me interesa una de las preguntas que hicieron al inicio, si bien es cierto que ya desde teorías básicas de la comunicación, o sea, no es novedad decir que los medios manipulan, ¿no? O sea, hay muchas teorías de hace décadas que enfatizan en ese hecho, lo cual es bien cierto. Sin embargo, bueno, creo que la apuesta que tú y otras personas han intentado tejer o formular es retomando un poco, sí, desde cierta vertiente de los estudios de coloniales que a su vez abrevan de la teoría del World System de Wallerstein, es tratar de encontrar que justo estas dinámicas comunicacionales a nivel global responden a ciertas lógicas de control y de dominio, ¿no? Y que además, que tiene que ver con otra de las preguntas, si quieren ahorita la leemos, responden también a justo las dinámicas propias de países periféricos y países centrales, ¿no? O sea, recuerdo otro momento que tú y yo comentábamos acerca que uno de los antecedentes en estas temáticas pudiese ser el informe McBride, ¿no? Tengo entendido de los 80. Claro, me dices, bueno, pero es que en ese momento no había internet de manera masiva, está respondiendo más a los medios tradicionales, pero sí, desde el informe McBride está ya la crítica de cómo hay una concentración a partir de la producción informativa en ciertos espacios, sí, del norte global y sobre todo en ciertos países, mientras que los consumidores somos las personas de todo el mundo, ¿no? Hay un desbalance de producción y que remite justo a intereses muy peculiares, ni siquiera a veces intereses de los países del norte, sino intereses de las empresas y todas en el norte, ¿no? Entonces, y además, algo que yo pensaría que rebasa la cuestión de las teorías clásicas de la comunicación es que lo que digo, interesa enfatizarlo, que ya tú habías dicho, ¿no? Que no es solo manipulación de la opinión pública, no es solo como cierta dirección de ciertos imaginarios, sino que también impacta en la propia subjetividad, ¿no? Lo que deseamos, lo que consumimos, lo que estamos esperando, incluso, perdón, pero hasta lo que nos excita, muchas veces ya está mediado por
dinámicas globales, sí, o sea, la colonialidad del poder impactando en distintos espacios em, de la categoría que utiliza Quijano es los ámbitos de la vida social, creo que es como sí le llama, y uno de ellos sería el ámbito comunicativo. Sí, Digo, impactando también la intersubjetividad, los imaginarios, em, distintas, inclusive creencias, ¿no? sí, Aquí me interesa, bueno, para ir cediendo la palabra, si no, pues yo me sigo, pero me interesa leer algo que se menciona, ¿no? Justo que más o menos yo hice mención ahorita, que dice el compañero José Antonio Valerio. ¿Qué tan difícil es la situación en medios de comunicación y acceso a la información en los países del norte global en referencia o en contraste a los de América Latina? Es decir, si las grandes corporaciones tecnológicas crean espacios privados para mercantilizar la información y los medios privados también están conformados por oligopolios, la situación parecería, al menos en lo general, bastante compartida para las personas oprimidas, incluso en los espacios de países colonizadores. Va más allá de la mera manufactura del consenso, es cierto. Pero en específico, ¿qué es aquello que unifica esa problematización en un contexto latinoamericano? Esa es una, ¿no? Que, digo, se puede dar enfoques desde distintos lados. Y por ahí, María Medrano tiene la mano levantada. Si quieres hacer tu observación o tu comentario, duda, de viva voz. Hola, saludos a todos y a todas. saludos. Más bien es como una especie de comentario, solicitud. Yo me inscribí a este diplomado porque soy periodista, ejerzo el periodismo en San Luis Potosí, lo que buscaba o lo que busco obtener bueno, de todas las ponencias que se han estado dando es pues saber cuál es el papel de una como periodista o un periodista para pues de alguna forma empujar, ¿no? Como estas nuevas definiciones del derecho a la comunicación o estas, no sé si llamarlas percepciones, a riesgo de sonar. Yo no soy académica, desde que salí de la licenciatura he ejercido el periodismo y la verdad es que ya estoy un poco oxidada en el tema de teorías de la comunicación, pero sí me queda claro que hay formas o modos en los que como periodistas podemos abonar, ¿no? Eh, creo que se hablaba en la primera parte de otras formas de contar historias y eso me parecía, la primera ponencia, ¿no? Eso me parece importante, pero en las últimas dos no he visto, o desde mi perspectiva, como propuestas, ¿no? O sea, cómo esto se relaciona con mi labor como periodista, y solo lo he visto como de cómo esto se relaciona con quienes ejercen el poder, con quienes, por ejemplo, son eh, los grandes medios de comunicación para los que trabajamos, que al final de cuentas son empresas y que sí, evidentemente pues están metidos en este sistema capitalista, bla, bla. Y sí me gustaría como que lo aterrizaran, ya lo había solicitado también, entiendo como en términos más mortales, el papel de un comunicador, de una sola personita que ejerce la profesión de periodismo, cuál es, ¿no? ¿Cómo podemos encajar y empujar como estos nuevos saberes, conocimientos? Sobre todo porque me llamó la atención en este caso, y no sé si lo estoy entendiendo mal, eh, el, a ver, ¿cómo puedo plantear el tema? Siempre desde este lado se nos ha mencionado que el Estado es como el que debe proteger los derechos, ¿no? Pero ¿cómo desde quienes ejercemos periodismo podemos impulsar o desde dónde se puede, creo que lo preguntaba también David, no sé cuál es el papel como del Estado o quién ahora podría, no sé, hacer visible que hay como un tema pendiente en materia de derechos comunicativos, no sé si llamarlos así también, y ahí cuál es el papel que jugamos las y los periodistas. No sé si me revolví demasiado, pero bueno, ahí está. Gracias. Si quisieras reaccionar o responder, Ágata. Y sí, muchas gracias María por tu intervención. Yo estoy total de acuerdo. Mi investigación como abogada es justamente buscar
un fundamento filosófico para eso, pero estoy total de acuerdo que yo como abogada no tengo la práctica para decir que los comunicadores hagan efectivamente eso o eso, sino más bien fundamentos filosóficos como si fuera una base fuerte de hay que seguir por aquí, pero la idea concreta las tienen seguramente ustedes que están en el campo efectivo de la comunicación. Lo que pasa es que en derecho, le digo, le comparto mi inquietud como abogada, no tenemos ni el fundamento filosófico, ni la discusión de desde dónde viene el articulito que por veces está ya en la Constitución. No se cuestiona que la libertad de expresión surge de una matriz burguesa, colonial y moderna, de un sujeto blanco de Europa, propietario de tierras que tampoco daba el poder de voz a las mujeres, a los indígenas, a los esclavos. Entonces, para el derecho, buscar un fundamento filosófico que rompa con esta cuestión ya es una forma práctica de hacerlo, pero estoy total de acuerdo que a partir de este fundamento filosófico que deben hacer los comunicadores, en la práctica ya es algo que necesitamos justamente de lo que tenemos aquí en este seminario, que es un espacio de discusión interdisciplinar donde tú me dices cómo funciona en la práctica, tú, los colegas, las personas que trabajan con eso, y nosotros desde el derecho podemos compartir nuestra inquietud de cómo funciona aquí para buscar soluciones. A final de cuentas hay que tener optimismo, ¿no? Y ver qué ha funcionado. En la lectura, pues, hubo, comparto, no sé de ver. Súper. Genial, Paco, muchas gracias. No sé si lo busco ahora. ¿No? Apenas No, para después. Bien. simplemente comparto esta información, Este, simplemente hay que checarlo, si que ahorita comentamos algo. ujú. En la lectura hubo algunos ejemplos de lo que ya se ha hecho en América Latina. Y sí, para los medios tradicionales ya hemos pensado en muchas soluciones, ¿no? Radios comunitarias, canales comunitarios, pero les pregunto más bien en esta nueva dinámica comunicacional que tenemos, ¿cuál es la solución concreta? Porque si somos refienes de estas empresas privadas desde América Latina, ¿cuál es la solución? Pues creemos aplicaciones latinoamericanas, de redes sociales latinoamericanas para, ok, es más bien una inquietud de cómo hacemos aquí o cuál es el papel de los periodistas en estas redes sociales para generar una comunicación pluriversal. Porque lo que tenemos aquí es que hay mucha información disponible, pero seguimos en nuestras pequeñas burbujas que no nos dejan ver a la exterioridad, o sea, a los sujetos despojados, al otro, ¿no? Y saber de sus necesidades materiales y concretas de vida y buscar, pues, una alteridad con el otro, ¿no? No sé si puedo solucionar la pregunta porque más bien tu inquietud es también mi inquietud. Así que, pero muchas gracias, María. No sé si quieres complementar algo, Paco. Sí, digo, a veces me recuerda un poco esta inquietud muy legítima de la compañera de cuando estamos en algún foro o algo así, nos echamos un choro y ya después dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer, no? Claro, práctica. Y es cuando, ay, pues bueno, quién sabe, ¿no? Ujú. La cuestión, y sí, o sea, en el día a día, de quienes se dedican al ejercicio periodístico, cuál es la labor que pueden hacer, de entrada yo pensaría que el ejercicio de autocrítica es valioso, ¿no? Digo, también teniendo en cuenta que la situación, al menos en México, de quienes ejercen el periodismo, es una situación muy precarizada,
que a veces tienen que complementar con otro trabajo, a veces es otro trabajo del que viven y del periodismo es un complemento nada más. Además de precarizar, es muy riesgosa. Digo, una de las personas que estaban invitadas también como ponentes finalmente no pudo estar, pero daba cuenta del riesgo del periodismo en su investigación en San Luis Potosí. Y bueno, vamos a ver si hay una siguiente edición del seminario, pues invitarla, ¿no? Digo, pero de todos modos el ejercicio del periodismo la crítica en el ejercicio del periodismo es necesaria, ¿no? La crítica y la autocrítica. En ese sentido, comenzar a distinguir cuándo se hace prensa y cuándo se hace periodismo realmente, ¿no? O sea, por ejemplo, que aparecerían sinónimos, ¿no? Pero dicen, es que los políticos les encanta la prensa, pero lo que no les gusta es cuando ya hay periodismo que les está investigando, ¿no? Entonces, Muy ejercer bueno. tanto estamos posicionándonos o ejerciendo una labor u otra, ¿no? Al mismo tiempo creo que, y vuelvo mucho a nuestro primer ponente, José Lugo, yo pensaría que es darle el micrófono, darle el espacio a otras personas, buscar otro punto de vista justo donde las propias víctimas, donde los sujetos que generalmente son retratados o vistos simplemente como objetos o como mercancías, tengan la oportunidad de expresar una cierta opinión, ¿no? Y aunque hay medios que lo hacen, generalmente pues vemos que más bien de los migrantes se les dice tal cosa, bueno, retoma tú ese testimonio, o más bien retoma su testimonio y reprodúcelo, ¿no? No es, creo que es muy desafortunada la frase de dar voz a los que no tienen voz, porque claro que tienen voz, la cosa es ellos y ellas, sino más bien darles la oportunidad de que esa voz tenga mayor alcance, ¿no? Y digo, el primer ponente habló de la población migrante, pero dependiendo del tema que esté posicionado, como bien se decía, por la agenda setting, pues bueno, tratar de buscar que generalmente quien no es solicitado su opinión, quien es invisibilizado, pues darle esa oportunidad de hablar. Eso es por una parte lo que pensaba y en otro sentido, pues bueno, la cuestión está pensaría yo también en la organización. O sea, Pamela hablaba, bueno, la cuestión, yo como periodista individual, bueno, pues, tratar de ver, de agruparse, bueno, son varias personas las que están haciendo eso y ahí compartí el enlace a la red de periodistas de a pie y que vean el trabajo que se está haciendo, ¿no? Me parece muy, muy, muy valioso cuando hay un ejercicio organizado, además de que se puede exigir mejores condiciones laborales, surgen nuevas ideas, ¿no? O sea, ¿qué temas son los que nos interesan? Como periodistas, qué temas no han sido abordados o no suficientemente o no desde un enfoque distinto y que merecen ser trabajados de otra forma, ¿no? Y creo que hay igual incipientes como el ejercicio de las radios comunitarias, y otros tantos, pero hay expresiones muy, muy interesantes de cómo se intenta dar un periodismo de alguna manera refrescante, ¿no? Que intente dar otras visiones, quizás no tan acartonadas, quizás más sensibles a ciertas temáticas sociales, ¿no? Digo, igual yo no me dedico al Sí. periodismo, aunque esté cercano a esas Sí, personas. la crítica que hacía esta mujer en el artículo que yo utilicé en mi tesis era justamente el hecho de que había una lucha indígena, pero hablaba por toda la comunidad un hombre blanco, o sea, tampoco dejaban que la comunidad hablara con su cuerpo, su voz, su cara, y ahí está el papel, creo que también del periodista, ¿no? Dejar a que el sujeto hable por sí mismo siempre que sea posible. Y, por ejemplo, de la lectura que compartió Paco Octavio en cuestiones de investigación de comunicación, es compartir los resultados que tenemos en las investigaciones con la comunidad. O sea, yo hago una investigación comunicacional con la comunidad indígena, utilizo tus datos y jamás vuelvo a la comunidad para compartir qué resultados fueron obtenidos, de qué manera podemos trabajar eso. No, o sea, yo me apropio de los datos y das. Es decir, ¿qué cambios hiciste en la comunidad aparte de recoger sus datos, no? Y ahí está el papel del investigador. Entonces, estas pequeñas soluciones que tenemos, hay que aprovecharlas y pensar en otras, por supuesto que sí.
En peligro. Perdón, me pedían el formulario de asistencia, lo acabo de compartir, se había pasado, disculpen, y comparten un comentario que dice, quisiera recomendar el documental En Peligro, disponible en HBO, en donde habla de la Gracias. función del periodista en momentos de tensión y en diferentes contextos, Brasil, México y Estados Unidos. Gracias por la recomendación, Daniel. Y David vuelve a solicitar la palabra, ¿te lo otorgamos? Ah, sí, hola. Digamos, yo creo que ese tema es un tema que, digamos, parece que las circunstancias, el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no?, en cuanto a la comunicación y su uso como un instrumento de dominación, pues nos ha superado, ¿no?, por mucho. O sea, por ejemplo, digamos, independientemente de los medios digitales, yo creo que podemos ver en México, ¿no?, digamos, específicamente en San Luis Potosí, que es donde vivo, el cómo incluso en el periodismo tradicional no hay como un uso del método, ¿no?, o del rigor periodístico, ¿no? En muchos casos, no digo de todos y todas, pero sí en muchos casos y de muchas empresas. Y en este sentido, pareciera que de repente la información se presenta a contentillo de los intereses políticos en turno, ¿no?, o de quien pague, o de quien sea dueño de la empresa, muchas veces, o sobre todo el tiempo, pasando por encima de los periodistas de pie, ¿no? Entonces, creo que sería importante a lo mejor establecer como un diagnóstico, ¿no?, o diagnósticos de nuestros espacios, ¿no?, donde vivimos. Por ejemplo, para la gente de San Luis, a lo mejor sería muy interesante hacer un diagnóstico de la calidad de la información y de la comunicación en la entidad, ¿no? Y que este diagnóstico, digamos, conllevara, por ejemplo, un análisis de las condiciones laborales de las y los periodistas, ¿no? El rigor metodológico que utilizan los distintos medios, ¿no?, para presentar la información a la población, la forma en que la gente se relaciona con la información, ¿no?, qué tanto conocimiento hay sobre la necesidad de que esta sea, pues, lo más sana posible. Y creo que esto daría pauta para eventualmente impulsar, pues, al menos aquí en México, pues, una reforma constitucional, ¿no? Pues es que vemos cómo está dispuesto el artículo 6º y 7º, ¿no? Se habla de la libertad de prensa, de imprenta, pero nunca se plantea el derecho de la población a recibir información sana, ¿no? Sí, Y creo que a nivel internacional, por ejemplo, pues, sí se cuenta, ¿no? Creo que no sé si hay más instrumentos, pero está el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, ¿no? sí, Y ya ahí lo vi. Ujú. concretamente se plantea como o sea, se plantea el derecho del pueblo a una información verídica. O sea, ya es un derecho que está establecido en un código, pero que, digamos, no se ha aterrizado en legislaciones nacionales o más locales. Y creo que un punto de partida puede ser un diagnóstico para de ahí establecer una agenda de trabajo de qué se necesita, ¿no? Y creo que, digamos, yo creo que este seminario puede ser un buen punto de partida para introducir esa discusión de los distintos espacios donde vivimos y intentar generar una agenda particular, ¿no? Y partir de estos localismos, pues, ¿no?, para generar experiencias y eventualmente avanzar, porque sí es preocupante la forma en cómo esta información incide en la población y en las decisiones políticas y cómo, o sea, nos supera, ¿no? La tecnología está superando el ritmo que llevamos de la discusión. Gracias. Perfecto, sí. Perfecto, Oscar David. ¿Puedo hablar, Paco? ¿Quieres hablar? Es justo eso y va mucho de la mano con lo que ha dicho Paco Octavio, porque es el hecho de que ustedes tengan acceso a las teorías críticas de la comunicación,
a las discusiones que tenemos en este seminario les vuelve responsables en la práctica de su periodismo, en la práctica de su comunicación, porque al tener conocimiento de eso, tengo la esperanza, ¿no?, de que van a cambiar los espacios donde están y van a elegir de una manera crítica qué va a ser publicado y qué no va a ser publicado, de qué manera va a ser compartida la información, porque si ustedes tienen una responsabilidad tremenda en eso. O sea, yo como abogada, pues digo, desde el derecho planteamos el derecho ahí de una manera positivada, es lo que tenemos, ¿no? Por eso les digo, es difícil discusiones filosóficas de fundamentos de derechos. Más bien, lo que tenemos es discusiones del derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Artículo tal, dice tal, 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 tal. A eso le llamamos derecho positivo, ¿no? Y después, la otra fase de la moneda es cuando el derecho a la comunicación o la información es violado y ahí tenemos un juzgado, pero ustedes no, teniendo conciencia de los fundamentos de estos derechos humanos, tienen la responsabilidad y la tarea de hacerlo en la práctica misma, todos los días, en los pequeños espacios donde están. Y no hay una receta ya lista de que, bueno, hagas esto, 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 ya está, comunicación pluriversal. No, sino que es una cosa que se construye todos los días a partir de necesidades materiales y concretas de vida de los sujetos que ustedes tienen contacto, de demandas concretas, de pueblos y comunidades vulneradas que ustedes tienen acceso, responsabilidad y deber de dar una voz, ¿no? Y esto es tremendo, es muy lindo, la verdad. Ya. Leo unas preguntas que por ahí están. Bueno, María Medrano comenta. Me parece que todo lo que mencionaron como ejemplo ya se hace desde acá en San Luis Potosí. El organizar colectivas, en el caso local, informar desde la parte no oficial. Me da gusto saber que vamos por buen camino. Gracias por la respuesta. Y Pamela también, que también hace rato participó, comenta. Una propuesta es convertirse en ese caballo de Troya, detonar y provocar los temas que permitan el verdadero derecho a la información de una sociedad. Desde el momento de reunir el conocimiento, no solo por medio de la entrevista, lo cual sea detonante cuando se domina el tema y siempre la autocrítica. Pues sí. No sé si quieres comentar algo más, Ágata. Pues de los comentarios, muchas gracias por los comentarios, las intervenciones. Y seguramente la autocrítica es fundamental a todos, a los comunicólogos y a nosotros los abogados. De verdad, pensar si lo que estamos haciendo está a servicio de un cambio, ¿no? O si seguimos reproduciendo lo que ya está ahí. No sé si quieres decir algo, Paco. Sí, digo, creo que sí, digo, para animar a que las demás personas participen con otras cuestiones. Algo que decías desde el inicio de tu intervención, ¿no? La primera intervención, en la que hablabas de cómo la libertad de expresión, pues no fue pensada nunca para toda la población, ¿no? Sino que de entrada, justo aplicando como diagnóstico, así como de colonial, pues bueno, fue pensada en un lugar del mundo muy peculiar y que además con los intereses de una clase también muy peculiar, ¿no? Y que más bien pues era también relacionado con la libertad de empresa. O sea, también hay que verlo Sí. desde ese sentido, ¿no? Por eso cuando se dice a veces cínicamente, no, pues es que los medios son un negocio, pues bueno, tomar en cuenta que muchas veces operan bajo esa lógica, ¿no? Entonces, es otro de los debates que se han planteado, que aunque sea un espacio público, su labor, aunque sea un espacio privado, un ente privado, su labor es de interés público. Y eso, Exacto. no sé cómo esté la discusión en Brasil, pero sí, ahorita que hacía memoria, cuando estaba lo de la ley Televisa, creo era,
en el sexenio de Felipe Calderón, que fue una ley que se aprobó por la Cámara de Diputados en 15 minutos, o sea, no hubo discusión, y que de ahí salieron muchas cuestiones eh, que le daban más poder justo al duopolio en México. Se intentó situar la crítica desde ese espacio, ¿no? O sea, o incluso desde antes, bajo ese argumento, que los medios cumplen una labor pública, sus labores de interés público, ¿no? Sí. Y digo, volviendo un poco a esta cuestión, digo, quizás podemos tratar de dilucidar si no solo el derecho a libertad de expresión, sino todos los derechos en realidad cumplen con una cuestión, digo, tampoco es novedad lo que estoy diciendo, con una cuestión de interés de clase o de interés de un grupo específico, aunque se diga que son para todas las personas, ¿no? La cosa es que ya estando en este momento, pues parecería que aventar, como dicen coloquialmente, deshacernos de la figura de derecho sería como aventar el niño, aventar el agua sucia con el niño, ¿no? Con el niño entero, cuando más bien pues queremos quedarnos se supone que con el niño. Sería como la cuestión de cómo o fagocitar o darle la vuelta a ese derecho a la libertad de expresión, que son ahí varias cosas que también a veces se consideran como sinónimos y que creo en tu trabajo ahorita no lo expusiste A de ver, una manera tan abierta y si quisieses aclararlo, pero en el trabajo que sí, realizaste, lo puedo hacer. divides entre libertad de expresión, libertad, bueno, derecho a la Ujú. comunicación, derecho a la información, cómo no estamos hablando de lo mismo y que pueden ir y estar relacionados, pero que en, en la práctica han respondido a distintos intereses, ¿no? Y digo, la cuestión está, pensaría yo, en el núcleo es pensarlo como derecho a la comunicación, como algo mucho más abarcativo y donde hay más espacio para dimensionar las tensiones que habitan esas dinámicas, ¿no? Perfecto. Les voy a compartir Y adelante. una vez más. Nada más, déjame poner aquí. Ujú. ¿Dónde está? Mm. ¿Dónde está? No me acuerdo cómo hice para compartir. A ver. Está ahí en Share Screen, de este verde, que está hasta abajo, Ah, tono verde. sí. Bueno, yo lo puse ahí y no me salió. A ver si ahora me va. Mm, mm. No. Ay, no. Bueno, pero mejor yo le hablo. Es que el hecho de que tenemos una matriz fundamentadora que es la libertad de expresión, que tiene como raíz la cuestión de la libertad de expresión de la burguesía neoliberal, como yo les comento como fundamento de derecho, ¿no? Esto ha permitido una inversión ideológica histórica de este derecho de la libertad de expresión para distintos derechos. O sea, este derecho ha generado otros derechos justamente porque le hace falta un fundamento filosófico crítico que impediría la inversión ideológica. Es decir, desde la libertad de expresión tenemos la libertad de imprenta y la prohibición de la censura, la libertad de asociación y de protesta social,
la libertad de opinión, creencia y religión. Y tenemos también el derecho humano a la información y también el derecho humano a la comunicación. Es decir, tenemos una serie de derechos que por veces, justamente porque la matriz fundamentadora ha sido tan invertida que ha posibilitado generar derechos que se confrontan entre ellos mismos. Les doy un ejemplo concreto. Cuando, suponiendo que el Estado diga a Televisa que una información no debe de ser compartida porque es falsa. Televisa y Globo por diversas veces han dicho que el Estado encuentra su libertad de imprenta. Pero por veces la libertad de imprenta mismo está violando el derecho a la información y a la comunicación de los sujetos, porque esta información compartida no es buena. Y la libertad de imprenta ha sido utilizada para la manutención del poder de estos medios de comunicación, porque no existe un fundamento para el derecho a la libertad, a la comunicación y a la información. Más bien, el fundamento es la libertad de expresión, pero esta libertad de expresión que nunca fue pensada para los pueblos indígenas, para los afrodescendientes, para los latinoamericanos. Entonces, es muy fácil invertirla en favor del capital, en favor de los grandes bloques mediáticos y justificar violaciones del derecho a la comunicación y a la información en libertad de imprenta. Porque no estamos hablando aquí de libertad periodística o de los periodistas, sino de libertad de las empresas en sí mismas. Entonces, este es el punto, que no siempre los grandes bloques mediáticos difunden la información que necesitan las personas y justifican eso en su libertad de imprenta. Pero al mismo tiempo, pueden decir que si el Estado les quita esta libertad es censura, cuando en verdad, no siempre, claro, pero no estoy diciendo aquí de cuestiones dictatoriales, sino en un sistema de gobierno no dictatorial. Por veces estas informaciones difundidas no están a servicio de las personas, más bien están a servicio de dominación, de opresión. Entonces tenemos de ahí un derecho tensionado justamente por la ausencia o por la inversión ideológica que se ha hecho de la matriz fundamentadora. Les quería compartir eso, pero no lo logré. Pero está en contra, que es lo que yo pongo en mi tesis. Y por eso hay que aislar el derecho a la comunicación y a la información de la libertad de imprenta, porque no siempre es la misma cosa. Porque por veces la libertad de imprenta no está tampoco a favor del periodista, sino de lo que quieren los dueños de los grandes medios. Y incluso me gustaría mucho escucharles hasta qué punto los dueños de las empresas dejan a los periodistas que sean libres para buscar difundir la información, investigar la información que necesitan las personas. Es decir, ¿para quién está la libertad de imprenta a finales de todo, no? Y no sé si lo logré, Paco, si quieres que yo explique más, si no quedó claro. Me parece bien. Digo, si quieres explicar algo más, quedan unos minutos, o si alguien quiere hacer algún comentario o alguna duda. Que esa hay una cuestión que se plantea. Bueno, aquí David pregunta, tal vez ahí toca a la ciudadanía ejercer acciones locales contra las empresas de comunicación,
ya que también son sujetos reconocidos como violadores de derechos humanos. Promover amparos, quejas ante comisiones de derechos humanos, cada vez que Ujú. mientan, ya que violentan derechos, es decir, establecer un litigio estratégico. He ahí justo lo que iba a comentar, más o menos por ahí iba, que Ujú. generalmente cuando hablamos de derechos humanos se entendería que son violaciones, agravios que vienen por parte de entes estatales, o sea, un ente privado lo que hace es un delito, ¿no? Pero pues ya desde otras perspectivas quizás un tanto más recientes, lo que dicen, no, pues que también entes privados, sobre todo cuando tienen una gran capacidad de poderío, pues también violentan derechos humanos, ¿no? Y que es ahí como algo bien interesante que, mientras que la libertad de expresión parecería que surge como de alguna manera como libertad negativa, hacer el Estado a un lado, que te limite menos, o sí, que sean menos las cuestiones de, este, las condiciones que te que te están quitando, que te están coercionando, pues parecería más bien, o al menos lo que ahorita bueno, sugiere David, pues es que más bien dice es que quien te está coercionando, pues son las propias empresas mediáticas y parecería que el Estado tiene la obligación de alguna manera de ejercer una especie de regulación, ¿no? Para que el poderío de los medios no sea tal y que las personas o colectivos que no tienen tanta capacidad de fuerza, pues no esté en una situación tan acotada, ¿no? Lo cual ya de Ujú. entrada es bastante complicado y a veces, digo, tú ahorita me aclararás, pero por lo que tengo entendido, bajo ciertas condiciones jurídicas, no, quien viola derechos humanos es el Estado y los derechos humanos es dejar de lado al Estado, ¿no? Al menos cuando se entienden los derechos civiles y políticos, ¿no? Ya hablando de los Sí. O económicos, por, o, sociales, es otro o por asunto. ejemplo, si aquí voy con el hecho de que hay que buscar un fundamento latinoamericano para el derecho a la comunicación y a la información, al hecho de que si tenemos una base fuerte de fundamento filosófico, tenemos la capacidad de decir, oye, este hecho aquí justificado en libertad de imprenta está violando el derecho comunitario a la información porque, por ejemplo, están quitando el agua de una comunidad tal y la libertad y la imprenta está diciendo que ocurre tal cosa. A finales de cuenta, para quien esa libertad de imprenta está a servicio de la comunidad, que sepa lo que está de verdad pasando, y la comunidad también somos nosotros, porque si hay una comunidad indígena que su derecho al agua está siendo violado, nos interesa saberlo. Pero la libertad de imprenta por veces dice, bueno, yo noticio lo que a mí se me hace importante, pero esto sí es importante. Tratamos de necesidad material y concreta de vida. ¿Qué cosa más básica es derecho al agua? ¿Qué cosa es más básica de, de lo que eso es, no? Entonces, es un ejemplo apenas para ver cómo es importante tener un fundamento específico para el derecho humano a la comunicación, a la información, incluso frente por veces a la libertad de imprenta que es invertida ideológicamente a favor de los dueños del poder. Y esto solamente ha sido permitido porque el fundamento que tenemos hoy es de pura libertad de expresión, que como yo dice, ya surge en su raíz misma para los burgueses, desde y para, ¿no? Ha sido muy fácil invertirla en favor de los dueños del poder, porque siempre ha sido de los dueños del poder. Entonces, ahí vamos. Sí, recordaba alguna vez en otro momento en la licenciatura que conversando con alguien me comentaba, bueno, es que parecería entonces que la libertad o el derecho a la comunicación es un derecho que ejercido de manera más o menos decente, permite la construcción de ciudadanía y por lo tanto exigir otros derechos, ¿no? Visibilizar que a lo mejor estas problemáticas pensando en lo del agua, ¿no? A lo mejor son recurrentes en distintos espacios, ¿no? Ah, bueno, entonces tenemos la capacidad como ciudadanía de organizarnos y de exigir que no se viole ese otro derecho y ello a partir del derecho a la comunicación, ¿no? Bueno, no sé si estarías de acuerdo con ello, ¿no? Y además, que es también de las críticas que se han hecho, quién puede ejercer o quién puede salvaguardarse sus propios derechos cuando no tienen los medios materiales para cumplir. En este caso, como alguien que tiene un medio, tiene mayor capacidad de expresión frente a un servidor, ¿no? Que no tiene ningún medio hacia dónde
hacia dónde verter sus opiniones, ¿no? O tú misma o las personas que aquí nos acompañan, ¿no? Aunque la ley se supone que diga que todos tenemos la misma capacidad o tenemos el mismo derecho, más bien tenemos el mismo derecho, no tenemos la misma capacidad de Exacto, influir o de representar aquello que eso se nos hace importante, ¿no? Medios que muchas sí, veces son concesión del Estado, por cierto. exacto. A eso iba Paco. Bueno, dos cosas. La primera es que en Brasil se ha creado la ley de acceso a la información, creo que en México también, hace unos años, pero por lo general los teóricos de derecho encierran la discusión del derecho a la información a eso, a una ley de transparencia o una ley de acceso a la información, cuando en verdad se nos hace difícil a un abogado acceder a las plataformas y solicitar la información. Imagínense a la comunidad en general. Es decir, el derecho a la información tiene que ir más allá del derecho a la información burocratizado. Es más allá de una sencilla plataforma o algo así. La información tiene que generar conciencia y para eso necesita ser comunicada. Y vi aquí en los comentarios que hablaron de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. También había pensado en decirles respecto a eso, que en Brasil tenemos concesiones. Si me acuerdo, la última vez que revisé, la ley es súper antigua y permite concesiones para las televisiones de años, 10 años y renovables por más 10 años, es decir, 20 años mínimo y cuando se cumple se renova, al punto de que las personas por lo general tampoco saben que la comunicación es un servicio público. No se les ocurre de una manera crítica a toda la población que Globo o Televisa están al servicio de nosotros. Porque si ellos comparten la información masiva, ellos no tienen interés, o sea, en que esta información sea clara y efectiva en nuestras subjetividades. O sea, oye, ustedes están al servicio de nosotros. Necesitamos que difundan la información para nosotros y no a servicio del capital. Pero no, esto no se nos ocurre porque ellos no tienen interés en que sea de conocimiento público, ¿no? Pero sí. Muchas gracias, Ágata. Sí, bueno, ahorita me interesa leer. Miranda Luisa comenta, en los medios públicos Ujú. existe el defensor de las audiencias, pero sí, en el caso de los medios privados podemos apoyarnos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Nada más adelanto que el último invitado es justo alguien que se dedica a estas cuestiones, ¿no? A lo mejor ahí van a encontrar pues, información un poco más pragmática, ¿no? Para estos asuntos. Y bueno, también recordaba, Thomas Piketty sugería que los medios de comunicación, los que no fueran públicos, que funcionaran únicamente como asociaciones civiles, que no fueran como entes privados. Entonces, lo cual me parece, sí, digo, lograrlo está difícil, pero me parece como al menos un modelo interesante y que podría discutirse, ¿no? No sé si hay alguna última cuestión que quisieses añadir, Ágata, para ir No, cerrando. Paco, creo que apenas todo eso lo que tuve la oportunidad de explanarles. Es un honor compartir conocimiento y recibir conocimiento de quienes están en la práctica de la comunicación, quienes investigan temas de comunicación. Como abogada, pues a mí me encanta el tema de la comunicación, pero estoy de acuerdo que mi práctica es de abogacía, ¿no? Desde el derecho, entonces tener la oportunidad de este intercambio de saberes es muy rico, es muy importante y apenas agradecer por la oportunidad y decir que ojalá tengamos pues continuidad en este seminario para aportar cada vez más. Felicidades, maestro Paco Octavio, por empezarlo. Fue un gran paso. Ya me habías platicado en persona que lo iba a hacer y lo lograste. Entonces, ojalá los encuentros siguientes sean muy ricos, muy importantes. Muchas gracias.
Vuelvo, digo, ahorita estuve viendo la cuestión de la asistencia. Vuelvo a compartir el formulario por si alguien no se ha registrado y se le perdió por ahí en el chat. Nuestra siguiente sesión es el 9 de noviembre. A partir de ahí ya va a ser cada 15 días, ¿no? 9 de noviembre, anótenlo. De todos modos, les envía sus correos el calendario tal cual. En general iba a ser cada 15 días, salvo esta sesión que tuvo que recorrerse, ¿no? Que tuvo que adelantarse, pues. Y ese día, pues, viene la compañera Catherine Giselle, que ella va a hablar de un caso en concreto de Colombia, igual que el ponente previo. Entonces, también va a ser interesante. Podemos ir ligando lo que ahora nos compartió Ágata en cuanto a fundamentos para la expresión de una praxis concreta, ¿no? Igual me han preguntado acerca de los videos. Sí, de los videos, pues de entrada, aquí los compañeros del tema de bibliotecas me lo hacen llegar vía Defensoría. Ahí tengo los 2 primeros. No sabía dónde subirlos, pero ya alguien uno de los ponentes que restan me sugirió un espacio de YouTube y ahí los podemos ir. Bueno, más bien Perfecto, el Paco. acceso para el espacio, para un espacio en YouTube, y a partir de ahí poderlos compartir, y con mucho gusto para quien quiera volver a verlos o se haya perdido alguno, pues pueda revisarlos, ¿no? Perfecto, muy bien. Las lecturas, bueno, Ágata me había enviado otra lectura, además me envió 3, si quieren se las hago llegar. Sin embargo, bueno, justo como para no atiborrarles, preferí enviarles como, digo, fue mi juicio, de cada sesión irles enviando cada lectura, pero ya al final, pues, si hacemos un drive para juntar todas las lecturas más otras más, estaría perfecto, sobre todo tomando en cuenta que una de las características, o bueno, requerimientos para aprobar es el seminario y poderles ofrecer una constancia, es, además de la asistencia, un breve ensayo, ¿no? De alguno de los temas, o ligarlo con algún tema que han trabajado, 1 o 2 cuartillas, pero bueno, teniendo los insumos teóricos, bibliográficos, estaría mucho más sólido el trabajo, que después le puedan dar continuidad, ¿no? No sé si algo más se me escape de momento, y si no, pues reiteré el agradecimiento a Ágata, que se tomó su tiempo de ordenar sus ideas, que ya las tenía un poco empolvadas. Me comentabas de volver a retomar una lengua que le es ajena, y pues bueno, los y las esperamos el 9 de noviembre. Hasta entonces. Y agradecemos Muchas al servicio gracias. también por el apoyo. La compañera Susana Muchas Vázquez. gracias a todos. Gracias a ti.